Hola a todos, bienvenidos y buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas de hoy. Os sugiero, ya veo que tenéis aquí algunas preguntas en el chat, os sugiero que las preguntas que hagáis, sabéis que podéis hacer las que queráis, os sugiero que sean prácticas para que tengan una aplicación específica a la vida y experiencia de cada uno y que no os enredéis demasiado en abstracciones, ¿vale? Para que esta sesión pueda ser provechosa. Vamos con la primera pregunta. Adrián, por favor. Hola a todos. Hola. Andrés, tengo dos preguntas y bueno, una es teórica y la otra es práctica. Sí. Aboco a las dos. Uh-huh. Bueno, es que quiero entender, según el curso de milagros, qué es la fe y qué es la certeza. Bien. La fe tiene que ver con el propósito, es decir, es algo que se puede desarrollar, es una capacidad. Por lo tanto, tiene que ver con la forma en la que percibes y con tu sistema de creencias. En la certeza no influye el tiempo o la percepción o ninguna capacidad que tenga que ser desarrollada. ¿Vale? Bien, Esa sería la diferencia fundamental. Sí, la certeza no se puede dar aquí en la percepción, entonces. Aquí se puede dar la corrección de la percepción. Por lo tanto, también se puede alcanzar el conocimiento, ya que si no, estaríamos afirmando que el error tiene la capacidad o el poder de condicionar lo que es real. Decir que aquí es imposible el conocimiento es como decir que hay un aspecto de la mente en el cual Dios no puede gobernar, porque su Hijo ha perdido completamente el control, y eso no sería cierto. Eso es más bien la creencia en el pecado, que significa justamente eso, que el error es más poderoso que la realidad. Bien, entonces en la mente recta sí se puede tener certeza, o por lo menos apunta muy claramente hacia la certeza. Apunta. La certeza tiene que ver con el conocimiento, no con la percepción. Por muy cerca que la percepción esté del conocimiento, la certeza es algo perteneciente al ámbito del conocimiento, no de la percepción. Mientras haya percepción, hay duda. Bien, entonces la fe también, de alguna manera, como es una capacidad, debe de tener niveles. Sí. Hay niveles de fe. Sí, claro. Más o menos fe es una cuestión de niveles. Ok, bien, me queda claro. Y viene más o menos a colación la parte práctica o la pregunta práctica que se trata de sobre no darle realidad a las ilusiones. Y entonces quiero poner un ejemplo y sobre ese basarme para hacer la pregunta. Por ejemplo, existe un sentimiento de insuficiencia. Se puede entender estudiando con el curso las leyes de la mente y con este entendimiento puedo apuntar hacia las causas. Podría entenderlo intelectualmente, ¿no? Y con esta base intelectual puedo estar atento para ver los patrones que disparan esa sensación. Con el entendimiento de esos patrones y cómo están funcionando estos detonadores, me va dando la suficiente experiencia y me voy dando cuenta cuando se activa esa insuficiencia y puede ser que vea entonces claramente para qué la uso, quizá para sentirme especial o para llamar la atención o por alguna otra razón, ¿no? Uh-huh. Entonces, el seguir experimentando esto, el seguir tomando experiencias sobre este tipo de situaciones, hará que cuando vuelva a sentir insuficiencia, aunque sí la siento, aunque ahí está la emoción, puedo decir, bueno, ya entendí para qué es, le voy a dejar de dar ese valor, aunque la siga sintiendo. Mi pregunta es mi pregunta va en dirección a que se puede dejar de creer en ella, aunque la emoción siga indicando que existe, pero por este entendimiento y por esta experiencia
de alguna manera esta emoción se va a ir difuminando y va a desaparecer en algún momento, o esto es un posible autoengaño. La emoción, como sabes, es la consecuencia de las creencias. La emoción, a su vez, retroalimenta la creencia porque es lo que da lugar a la experiencia. Pensamiento, emoción y experiencia cierra el círculo. Este proceso es el que cierra el círculo. Entonces, si tú te has dado cuenta a nivel intelectual de que algo no tiene sentido para ti, o mejor dicho, que algo es absurdo, pero aún respondes emocionalmente a ello, ya has introducido el principio que va a hacer que todo ese bucle comience a desvanecerse. Porque has puesto en duda su causa. Al poner en duda su causa, la consecuencia, en este caso la emoción, puede estar durante un tiempo, pero ya no está siendo alimentado, retroalimentado, aun cuando da lugar a la experiencia. Porque si el pensamiento es puesto en duda, sigue produciendo emoción, sigue generando experiencia, pero ya no se está reafirmando a sí mismo a través de ese bucle. Así que lo que pasa a los siguientes niveles, al nivel de la emoción y al nivel de la experiencia, es algo cada vez menos consistente. Y llega un momento en el que eso empieza a perder fuerza. Y, como dice el curso, son ideas que ya no están firmemente arraigadas en tu mente. Ahora simplemente revolotean por ella, por tu mente, pero no tienen un lugar ya al cual aferrarse. Otro ejemplo que sabes que utilizamos bastante es el ejemplo del ventilador. Cuando desenchufas un ventilador, las aspas siguen girando por un tiempo, pero solamente es cuestión de tiempo que se paren. Con esto ocurre lo mismo. Una vez que tú ya has ido a la causa y te has dado cuenta de que no tiene sentido, aunque haya una inercia todavía que te lleve a seguir actuando de la misma forma, es solamente cuestión de tiempo que eso cese. Bien. Entonces, el no darle realidad a las ilusiones estaría bien aplicado en este ejemplo. A nivel intelectual, sí, pero para no caer en autoengaño, eso tiene que corresponderse después con los siguientes niveles emocional y al de la experiencia. Porque si no, puede ser que tu mente acepte eso intelectualmente, pero fabrique una especie de cortafuegos de disociación entre esa idea y tu vida cotidiana, que es lo que le pasa a muchos estudiantes, que repiten intelectualmente conceptos que están muy lejos de aplicar en sus vidas. Entonces, ese sería un buen ejemplo de autoengaño. Entenderlo intelectualmente, si no hay una correspondencia emocional, significa que todavía no se ha aceptado y por lo tanto tampoco se ha entendido. Entonces, en la medida que vemos que la emoción deja de tener fuerza o va disminuyendo su potencia, eso sí es una buena forma de corroborar que apagamos el ventilador, aunque siga girando. Claro, el aprendizaje conlleva cambios. Si no hay cambios, no ha habido aprendizaje. Bien. Perfecto, Andrés, muchas gracias. A ti, Adrián. Evelyn, preguntas. Andrés, ¿podrías especificar de qué manera o hasta qué punto el plan está escrito en cuanto a la manifestación de la forma de la experiencia? ¿Cómo influye entonces el perdón o qué sentido tiene? Gracias. Vamos a ver sobre esto que planteas, Evelyn. A ver, tiene sentido la pregunta. Es lógica. Si todo está escrito, ¿para qué perdonar? ¿Para qué aprender este curso? ¿Para qué hacer nada? Esta cuestión es una cuestión de perspectiva, de enfoque. Es decir, nosotros tenemos una percepción lineal del tiempo. Parece que venimos del pasado, estamos ahora en el presente y nos dirigimos hacia el futuro. Desde esta perspectiva, hacer cosas parece tener sentido. Pero tenemos que entender de dónde surge toda esta experiencia, que llamamos plan
y que decimos además, según el curso, que ya está escrito, el guión ya está escrito. Eso genera una sensación de contradicción en nuestra mente, que es lo que da lugar a la pregunta, entonces, ¿para qué? Entendamos, dice el curso, que el plan ha sido diseñado desde un aspecto de la mente que está fuera del tiempo. La mente decide la experiencia y la mente decide cómo se va a desarrollar esta experiencia y cuánto tiempo va a durar. Esto ya lo ha determinado la mente misma. Vamos a verlo aquí en la lección 158, junto con otra más adelante que también vamos a ver, da explicación a esta cuestión que planteas. Lección 158, en el párrafo 2, frase 8. La revelación de que el Padre y el Hijo son uno alboreará en toda mente a su debido tiempo. Sin embargo, ese momento lo determina la mente misma, pues es algo que no se puede enseñar. Vemos que también aclara que llegar a ese momento no va a ser la consecuencia de ningún aprendizaje, pues es algo que no se puede enseñar. Si no se puede enseñar, tampoco se puede aprender. Fijémonos bien en estos detalles. Repito, la revelación de que el Padre y el Hijo son uno alboreará en toda mente a su debido tiempo. Sin embargo, ese momento lo determina la mente misma, pues es algo que no se puede enseñar. Ya ha sido determinado por la mente. De nuevo la pregunta sigue estando ahí vigente. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué aprender a perdonar o para qué aprender este curso? Ese momento ya ha sido fijado. Esto parece ser bastante arbitrario. ¿En qué momento ha sido fijado y por qué? Pareciera una cuestión bastante aleatoria, ¿no? No obstante, no hay nadie que dé ni un solo paso al azar a lo largo del camino. Hay una razón para que ocurra en el momento en el que ha sido elegido. Todos lo han dado ya, aunque todavía no hayan emprendido la jornada. Esto significa que, como dice el curso, el final es tan seguro como Dios. Independientemente de la sensación o la percepción que tenga cada uno en cuanto a la parte del proceso en la cual se encuentre. Pues el tiempo tan solo da la impresión de que se mueve en una sola dirección. Como hemos explicado antes, una cuestión lineal. No hacemos sino emprender una jornada que ya terminó. No obstante, parece como si tuviera un futuro que todavía nos es desconocido. Algo ocurrió, algo se vivió, se aprendió, y lo que hacemos es simplemente rememorar esa situación, como ocurre, por ejemplo, con los traumas. ¿Por qué la persona está reviviendo el momento del trauma? Porque fue algo que no tuvo sentido y entonces no consigue encajarlo. Esto es algo parecido a un trauma. Dios dio la respuesta en cuanto surgió la más mínima posibilidad de creer que esto era real. Al dar la respuesta, el problema quedó subsanado para siempre. De hecho, ni siquiera llegó a ser un problema. Pero en la mente del hijo surgió la duda, la incertidumbre, el miedo de qué podría haber pasado. Porque creyó en esa absurda idea, como dice el curso. Entonces, aunque ya se dio la respuesta, todavía no somos completamente conscientes de la respuesta. Porque por un tiempo preferimos pensar o creer en esa posibilidad. Y por lo tanto,
preferimos dejar la respuesta, la solución, a un lado, mientras intentamos resolver el problema por nuestra cuenta. ¿Qué habría pasado? Y entonces empezamos a fantasear con lo que habría pasado. Pero como nuestra mente tiene la capacidad de crear, al estar distorsionada, de fabricar, fabricamos un mundo en el que esa posibilidad parece existir, parece ser real. Por eso dice, todos lo han dado ya, aunque todavía no hayan emprendido la jornada que les llevará a darse cuenta de que ya han dado ese paso. Pues el tiempo tan solo da la impresión de que se mueve en una sola dirección, hacia el futuro. No obstante, parece como si tuviera un futuro que todavía nos es desconocido. El tiempo es un truco. Este tiempo en el que estamos creyendo ahora mismo, este tiempo en el cual condicionamos nuestro regreso al hogar, en el cual condicionamos nuestro proceso de aprendizaje, es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. No obstante, tras las apariencias hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas tus dudas ya se ha fijado. Pues la jornada solo se puede ver desde el punto donde termina. Se puede ver como realmente es. Desde el punto donde termina, desde donde la podemos ver en retrospectiva, imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Esto es lo que dice aquí. Pero esto no parece dar respuesta a la pregunta que haces en cuanto a cómo influye entonces el perdón o qué sentido tiene. Vamos a la lección 169, donde se amplía un poco más la lección 158 y dice, en el párrafo 3, vuelve a repetir lo mismo en cuanto al momento del despertar. La gracia no es algo que se aprende. Fijémonos bien que el perdón sí se aprende. De hecho, todo el curso tiene que ver con el proceso de aprendizaje en el tiempo. La gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. No obstante, nos preparamos para ella, en el sentido de que una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Vamos a repetir esto. La gracia no es la meta, es decir, lo que está más allá del aprendizaje. No es la meta que este curso aspira a alcanzar, porque no se puede enseñar y este curso es para que sea aprendido. A pesar de esto, de que esa no es la meta de este curso, dice, no obstante, nos preparamos para ella en el sentido de que una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. ¿Cuál es la finalidad entonces del aprendizaje? Preparar a tu mente para que esté receptiva a esa llamada. Dicha mente no se ha cerrado completamente a la voz de Dios. Se ha dado cuenta de que hay cosas que no sabe y, por lo tanto, está lista para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia con la que se siente a gusto por resultarle familiar. Y aquí da una clave importante en el siguiente párrafo, el párrafo 4. Tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en que la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya se ha fijado, por lo que tú te planteas, y entonces ¿para qué hay que aprender si ya ha sido fijado? ¿Para qué hay que prepararse o ser receptivo para nada? Pero hemos dicho también que la mente es la que determina cuándo ha de ocurrir ese momento y que ya lo ha hecho, haciendo referencia a la lección anterior. Te exhortamos, no obstante, a que des testimonio de la palabra de Dios para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto y para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti. ¿Por qué dice esto el curso aquí? ¿Por qué dice por una parte que el guión ya está escrito?
que el momento del despertar está determinado por la mente misma y, sin embargo, te exhortamos, no obstante, a pesar de lo anterior, a que des testimonio de la palabra de Dios para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto y para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti. Más pronto, acelerar, parece claramente una contradicción. Pero, ¿qué es lo que dice en la lección anterior que hemos leído, que es el tiempo? Un truco. Un truco. Vamos a explicar esto de esta forma. Como dije al principio, el plan ya está determinado, ya ha sido diseñado. Ahora se debe llevar a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo el plan? Desde el aspecto de la mente, que lo ha diseñado por una parte, y desde el aspecto de la mente, que se ha disociado del otro, que es el que lo ha diseñado. Así que tenemos aquí dos aspectos. El aspecto despierto, en comunicación con el Espíritu Santo, y el aspecto dormido o disociado de la realidad. El plan, ¿a quién está dirigido? Está dirigido a la parte de la mente que está disociada, desde la parte de la mente que sigue en comunicación con la verdad. La parte de la mente que reconoce la verdad ha determinado todo el plan, pero ese plan debe ser llevado a cabo por el otro aspecto. ¿Quién está a cargo del plan? ¿Quién está a cargo del diseño, del guión? La parte de la mente en comunicación con la verdad. Pero, puesto que el otro aspecto sigue formando parte de sí misma, tiene que generar los ajustes, la preparación necesaria para ese aspecto externo, de modo que pueda volverse ese aspecto receptivo a la realidad en el momento en que la propia mente despierta lo ha determinado. Dicho de otra forma, si la mente tiene que unificarse en un momento del tiempo, todas las circunstancias tienen que alinearse para que ese aspecto externo, el personaje de la mente, esté preparado para recibir esa realidad sin miedo. ¿Qué papel, por ejemplo, juega el curso entre cualquier otro medio o método de preparación o entrenamiento mental real? Tiene el papel, precisamente, de preparar a la mente para ese momento. Como hemos dicho muchas veces, es entonces el curso el que despierta la mente en absoluto. El curso no tiene la capacidad de despertar a la mente. El curso, de hecho, no lo pretende siquiera. El curso tiene la capacidad de preparar a la mente para aceptar ese momento, para que se haya liberado del miedo, como para aceptar ese momento. Para eso sí sirve el aprendizaje, para volver a la mente receptiva y ayudarla a liberarse del miedo. Ese es el papel. Entonces, ¿qué papel juega aquí el perdón? El perdón propicia precisamente eso. La comprensión de la ilusión, no desde el punto de vista de darle un sentido a la ilusión, sino de entender, de comprender cuál es su alcance y dejar la ilusión a un lado. ¿Ves? Entonces, el plan es el que determina el propósito, que es volver a la mente receptiva, y el perdón es la herramienta que se utiliza para su consecución, para lograr precisamente ese propósito. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, a ver. Daba las gracias, Andrés, nada más. Muy bien, a ti. El tema este del plan me tenía muy pillada, gracias. Muy bien. Luis, por favor. Bueno, Luis no responde. Vamos contigo, Teresa.
A ver. Es que antes he dicho, quería hacer una pregunta, pero creo que no he podido intervenir. No sé si es posible hacerla ahora o me espero a que vuelva a tener la oportunidad. Sí, ponlo en el chat, por favor, para tenerla en cuenta. Vale, gracias. Muy bien. Luis, por favor, a ver si te podemos escuchar ahora. Y si no, pasamos con Teresa. Quizás no veis la pregunta de Luis porque la ha enviado directamente a los organizadores y a lo mejor no aparece en el chat. Teresa, vamos con tu pregunta. Buenas noches a todos. Hola. Bueno, mi pregunta es con respecto, está un poco relacionada con todo lo que has estado ahora comentando, ¿no? Con respecto al plan y al libre albedrío, ¿no? Porque tengo ahí un poquito de confusión con respecto al plan. Yo siempre, bueno, he entendido, ¿no? que todas las experiencias, o sea, absolutamente todas las que tenemos que vivir, tienen el propósito de sanar la mente, ¿no? Entonces, mi duda es con respecto al libre albedrío, ¿no? Porque al igual que yo puedo decidir aprender de esas experiencias, también puedo decidir no aprender. Entonces, mi duda es que ya también está decidido en el plan esa decisión en el momento que yo estoy inmersa en la experiencia, que ya he determinado en el plan, también el plan ha decidido, o yo he decidido desde esa parte, ¿no? Aprender o no aprender de esa experiencia. Es un poco la Sí, duda de nuevo, que tengo. el problema sigue siendo de enfoque. Sí. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿tú quién eres? Vamos a partir de ahí. Si tú eres el Hijo de Dios, el libre albedrío no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque solamente existe la voluntad de Dios, la cual comparte con su Hijo. La idea del libre albedrío solo parece tener sentido cuando te has identificado con algo diferente a lo que eres y, por lo tanto, consideras que hay diferentes opciones o voluntades entre las cuales elegir. Como el hecho es que nos hemos identificado con lo que no somos, por esa razón, el concepto del libre albedrío pareciera tener algún sentido para nosotros. Y el curso no puede no contemplar, no puede no tener en cuenta qué es lo que está pasando con la mente en ese sentido. Así que, puesto que la mente disociada o el personaje tiene que tener el margen suficiente como para hacer las cosas sin miedo, se le concede la posibilidad. Cuando hablo aquí de conceder, me refiero a que el curso condesciende con la creencia errónea de la mente de que es libre para elegir. Libre para elegir. En realidad no es así, pero la mente que empieza con este entrenamiento cree que es así, que tiene la posibilidad de elegir puesto que cree en diferentes voluntades. ¿Qué hace entonces el curso con esa situación? Plantea bien. Tú crees que eres libre de elegir, a pesar de que tus decisiones aparentes te han llevado a un estado total de esclavitud. Lo cual es una contradicción si te das cuenta. Ser libre para elegir y acabar esclavizado no parece muy congruente o muy sensato. Pero bueno, el curso, como sabe a quién va dirigido, a qué tipo de mentalidad va dirigido, me refiero a todos aquellos que se sienten separados en general, entonces condesciende o juega con esa idea. Bien, ¿qué es lo importante? Dice el curso. Lo importante es que la mente todavía tiene la capacidad de pensar, poca, pero tiene la capacidad de pensar. Entonces se le puede enseñar, dentro de su creencia de que puede elegir, a tomar mejores decisiones. En la medida en que la mente, que se cree libre, va tomando mejores decisiones, poco a poco llega a la conclusión de que solamente había una alternativa.
y que esa única alternativa es la que está relacionada con el propósito del Espíritu Santo. Llega un momento en el que incluso la mente es consciente del mecanismo mediante el cual llegó a la conclusión de que podía elegir, y se da cuenta de que fue otra ilusión más en la que creyó por un tiempo. ¿Ves esto? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo veo, sí. Entonces llega un momento en el que incluso la idea de que es posible elegir más allá del enfoque del Espíritu Santo carece completamente de sentido. Ujú. Pero Aquí mientras también se cree que hay alternativas, entonces la mente debe aprender por contraste cuál es mejor alternativa. Ujú. Sí, sí. Vale, muy bien, pues muchas gracias. A ti. Mariana. Buenas tardes. ¿Cómo se relacionan estos tres elementos que plantea el curso? Reconocimiento del plan a través de la emoción, establecimiento de un propósito transpersonal en una relación, no tomar decisiones por nuestra cuenta. No sé, Mariana, si con las respuestas que se han dado aquí hasta ahora ha quedado eso resuelto o quieres seguir planteando las preguntas. ¿Me oyes bien? ¿Perdón? Hola, ¿me oyes bien? Sí. Vale. Bueno, me quedaría la duda, lo del plan, esto lo entiendo, pero entiendo que esto es una cuestión de niveles, ¿no? Sobre todo lo que planteaste una vez en una clase del propósito transpersonal en una relación. Sí. A ver, es que yo, no sé, me surgió la duda porque el propósito para mí siempre ha sido uno, pero no sé si también es como que se va consiguiendo por niveles o algo así, porque, a ver, al principio en una relación tú te dejas llevar por una motivación personal. Eso, bueno, se puede ir depurando y estar cada vez más alineada con el espíritu. Sí. Entonces, y ya para llegar, entiendo, entonces a un propósito transpersonal, sería así, como Sí, a ver, un nivel más. el propósito es una dirección, no es un logro inmediato. Por eso dice el curso que no importa el motivo profano que diera lugar, que hiciera que surgiera la relación especial. Mientras se ponga en manos del espíritu, el espíritu hará los ajustes necesarios en esa relación para lograr ese propósito que tú defines aquí como transpersonal, es decir, que trascienda el ego o el personaje. Entonces, es el Espíritu Santo el que determina el propósito y, por lo tanto, también quien está a cargo de su consecución. ¿Ves? Pero que se haya establecido el propósito, ahora lo que requiere es que la relación se ajuste a dicho propósito. Por eso todo lo que no encaje con él puede producir profundas tensiones como consecuencia de las resistencias. Ok, vale, ya me queda más claro. Gracias. A ti, Mariana. Alberto, adelante. Sí, hola Andrés. Hola. Vamos a ver, Andrés, son dos cuestiones, espero que puedan ser prácticas. A ver, es que una vez me comentaste que adentrarse a la oscuridad sin la luz puede llevar a un desequilibrio. Perdón, a Si ver, no se hace la mano repite. Que una vez me dijiste que adentrarse a la luz, perdón, a la oscuridad sin la luz puede llevar Sí. a un desequilibrio. Ujú. Si no se hace de la mano del espíritu. Entonces, o sea, te voy a poner un ejemplo y luego me lo dices o me lo corriges. Imagínate una persona que, a ver, espera, que lo tengo aquí apuntado, muy violenta, celosa y posesiva, con pensamientos claramente de ataque. Ujú. Resulta que mata a su exmujer y ahora sigue con esa ilusión y encima en prisión. Por tanto, esa ilusión de ataque se ha densificado más. El cuerpo acabará, pero la creencia quizás no, y por tanto se va a tener que repetir la experiencia otra vez para tomar otra decisión. ¿A eso te refieres? ¿A bajar niveles en la percepción? A ver, porque a lo mejor te estoy mezclando aquí muchas cosas. Sí, sí has mezclado varias cosas. Estamos hablando de alguien. ¿Dónde está la luz en todo esto?
O sea, ¿dónde está la mente tratando de adentrarse en la oscuridad con la luz? Ahí no hay luz por ninguna parte. Solo hay caos. Claro, es que efectivamente sí, me he equivocado yo en el planteamiento de la pregunta. Pero entonces el hecho de no me... Pero vale, me he equivocado, pues perdóname. No, Entonces no pasa podríamos nada. decir también que por no haber llevado la luz a la oscuridad ha pasado esas cosas, ¿no? Se han densificado las ilusiones, ¿no? Bien, a ver, cuando el curso habla de la luz y la oscuridad, lo que plantea es que es la oscuridad la que debe llevarse a la luz. Y ahora voy a explicar por qué hice aquel comentario en ese momento. Cuando el curso habla acerca de llevar la oscuridad a la luz, lo que está diciendo es que debe tenerse una referencia clara con la que comparar las experiencias que queremos comprender. Si tenemos una referencia clara, por ejemplo, hacer lo correcto. Si tú tienes como propósito hacer lo correcto, por contraste te das cuenta de cuándo no estás haciendo lo correcto. ¿Ves? Por cómo te sientes. No es lo mismo eso que hacerlo a la inversa, que es, por ejemplo, la reafirmación del yo. La reafirmación del ego sería la oscuridad. Entonces, si tengo como propósito o como referencia la oscuridad y luego pienso en la luz, si no me conviene la luz en ese momento, la descarto rápidamente, porque mi referencia consistente es la oscuridad. Hago lo que quiero independientemente de cómo esto pueda repercutir a mi alrededor. Eso claramente es, en términos del curso, oscuridad, egoísmo, ¿no? Entendido como se entiende también en el mundo. Entonces, ahí estaríamos teniendo como referencia la oscuridad y traeríamos la luz para ver si nos conviene o no, cuando ya hemos elegido claramente cuál es nuestra referencia auténtica, que es en este caso lo oscuro. ¿Ves la diferencia de tener una referencia u otra? Vale, entonces ahora, con respecto a lo que planteabas acerca de desequilibrios por adentrarse en la oscuridad sin tener la luz como guía. Con esto me refiero a que hay algunos procesos mentales que si no tienes una referencia clara, una comprensión, te puedes confundir y te puedes perder. ¿Qué sería esto, por ejemplo? Que tú te propongas adentrarte en los aspectos más oscuros de tu mente, enfrentarte, por ejemplo, a algunos miedos sin el conocimiento suficiente. ¿Qué pasaría? Que no sabiendo cómo proceder con las diferentes circunstancias mentales y emocionales que se suscitarían por ese hecho, podrías tomar decisiones equivocadas, por ejemplo, luchar contra la oscuridad. Al luchar contra la oscuridad, puesto que la oscuridad es tu decisión, lo que estarías haciendo sin darte cuenta es reforzando todo tu sistema de pensamiento tenebroso. Eso generaría tal tensión que en algunas mentes podría dar lugar a desequilibrios además importantes, porque supone un profundo desgaste psicológico y además una desfragmentación mental. A eso me refería con eso que comentas, de desequilibrios que se pueden producir si no se tiene en cuenta la luz, es decir, si no tienes el entendimiento suficiente como para adentrarte en esos procesos que son delicados. Vale, gracias, pues me lo ha aclarado de otra forma. Vale, y luego otra pregunta. A ver, perdona. A ver, es decir que esta dudé si hacerla o no, ¿sabes? Porque puede generar controversia. A ver, resulta que una vez estaba escuchando una clase de las tuyas mediante los auriculares y resulta que me quedé durmiendo. Yo no entiendo de fases del sueño, pero sé que hay unas más suaves y unas más profundas. Sí. Hice lo que es una cabezadita de esas que pueden durar 10 o 15 minutos. Sabía que estaba durmiendo, que estaba escuchando la sesión, pero estaba durmiendo. Y de repente me desperté claramente y pude sentir como imágenes apareciendo que estaban montando el escenario en el que estaba. Yo lo sentí muy claro, Andrés. Es la primera vez que me pasa, entonces mi pregunta es, y claro, el curso hace referencia a esto. Los pensamientos son imágenes. Mi pregunta es, ¿qué me puedes decir al respecto? ¿Es una locura o qué? ¿Sabes de alguien que le haya pasado? Cuando hablamos de ese tipo de situaciones entre sueños o que estén en un momento de
en el que se haya perdido la conciencia es algo muy abstracto y es algo muy variable, muy subjetivo. Puedes tener sensaciones que te lleven a la conclusión de que eso que estabas viendo era realmente así, o puedes simplemente alterar tu conciencia por ese estado de entre el sueño y la vigilia. Pero como te digo, es algo muy abstracto, en el sentido de que pueden tener o pueden confluir ahí muchas situaciones diferentes, con diferentes interpretaciones también. Porque hablas de fabricar tu propio escenario. Eso tiene que tener un sentido. Sí, dime. Bueno, perdón, como una superposición de las imágenes, como de donde estaba. A ver, a lo mejor estaba en ese sueño y quiera o no, pues la frecuencia del curso a veces pues te da más fuerte y a lo mejor desconecté de eso y volví y lo sentí. Más que crear un escenario, crear el escenario en el que estaba. Y estoy, ¿me explico? Pero bueno, dime, perdona. Como te digo, puede ser muy, muy subjetivo y muy abstracto. No le daría especial relevancia. Es cierto que cuando la mente sale de los parámetros a los que está acostumbrada, puede tener acceso a otros niveles de percepción. Pero incluso esos niveles de percepción después son interpretados en términos de la experiencia de vigilia cotidiana. Por eso te digo que no es muy fiable en cuanto a que sea una experiencia directa y no tanto una interpretación que tú hayas realizado por ese tipo de percepción. Vale, gracias. Pues entonces me lo tomo como una anécdota más. Pues Sí. ya está. Vale, será eso, por si me podías decir algo. Vale, gracias, nada más. Muy bien, Alberto, a ti. Guillermo, por favor. Bueno, Guillermo no responde, así que vamos contigo. Mila, dices: hola a todos, Andrés, en la última clase de estudio del texto dijiste que un estado mental alineado produce un buen estado de salud. Mi pregunta es, ¿aún con la mente sanada no podría ser que estuviera en el plan tener algún tipo de enfermedad? A ver, el curso es muy claro al respecto. Si no hay causa, no puede haber efecto. Y el plan no recurre a trucos o a alteraciones de las leyes de la mente, de la relación causa-efecto, para producir magia. Si la mente está sanada, no puede haber enfermedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué sí puede ocurrir? Un estado de sanación mental avanzado en el cual se elige una experiencia de la cual se deriva ese tipo de síntomas, pero entonces tiene que haber una causa. Es decir, la persona tendría algo que resolver, aun cuando el resto de su percepción pudiera estar corregido. ¿Sí? Alguien puede haber desarrollado un aprendizaje o un proceso de sanación congruente, pero alguna área puede estar todavía pendiente. Se puede considerar entonces que esa persona está muy evolucionada, pero, y esto es lo que puede chocar, lo que puede parecer una contradicción, pero tener un síntoma claro de enfermedad. Eso no significa que al mismo síntoma se encuentre en el mismo lugar que otros con los mismos síntomas, pero sí se encuentra en el mismo lugar con respecto a lo que tiene que ser resuelto, que representa esos síntomas. ¿Se ve esto? Eso es lo que puede parecer, en todo caso, contradictorio. Sí, Andrés, gracias, lo he entendido. Muchas gracias. Muy bien. A ti. Lorena, adelante. Hola, buenas. Hola. Mira, Andrés, mi pregunta es, cuando yo siento un deseo, una ganas de algo, y la emoción y la creencia que hay detrás de ese deseo, bueno, me dice que no lo puedo lograr, ¿no? O sea, que la creencia es de incapacidad.
Entonces, yo quiero saber si ese deseo, lo que yo siento como un deseo, como un impulso de tener ganas de algo, es una fabricación para en realidad sentir otra vez la misma emoción por la creencia que hay debajo. ¿Es una trampa de mí o es verdad ese impulso que yo tengo de deseo? ¿Me explico? Sí. O sea, yo Sí. tengo un... Vale, si me explico ya. Sí. Al final, lo que realmente deseas toma forma en tu experiencia. Por lo tanto, si no ocurre eso que tú te cuentas que deseas, sino que te frustras, el verdadero deseo era la frustración. Es tan simple como eso. Y todo lo demás es una trampa. Todo lo demás es la justificación para sentir la frustración, que es lo que verdaderamente deseas. La frustración como emoción y la creencia en que no creo en mí, ¿no? Eso Que es. no creo que eso lo merezca. La frustración corrobora tu idea de que eres insuficiente y por lo tanto culpable. Y eso se puede un poco unir a la pregunta que ha hecho Adrián, donde decía que intelectualmente vamos, como que ha habido un darse cuenta y que al menos cuando llegue otra vez esa frustración y ese patrón, pues decir, bueno, pues ya estoy otra vez aquí queriendo tener razón más que mi padre, o sea, no escuchando lo que mi padre, lo que mi padre dice que soy yo, sino lo que mi ego quiere. Eso es lo que dice el que curso, yo- precisamente. Que primero lo entiendes a un nivel conceptual y que luego con la práctica lo vas aceptando cada vez más, pero es algo progresivo. ¿Por qué? Es progresivo debido a las resistencias. Las resistencias te impiden aceptarlo porque tienes que proteger todavía la idea que tienes acerca de ti y de lo que mereces. Entonces, permitirte tener eso que te cuentas que deseas va en contra de todo aquello que has estado reafirmando en tu vida acerca de ti. Eso es. El sistema de pensamiento del ego es todo aquello que creemos acerca de nosotros mismos y a lo que le hemos dado valor. No podemos, no porque no podamos, sino que hay resistencias para hacer cambios, porque si hemos decidido que eso es lo que tiene valor para nosotros, si de pronto cambiamos de decisión o de dirección, las resistencias son aquello que nos permite conservar, mantener nuestro sistema de pensamiento intacto y por lo tanto nuestra identidad. Nuestra identidad Claro. ficticia, claro. Si no, yo no sé quién soy entonces, ¿no? Y Eso me es. pierdo y puede ser un miedo horrible. Claro. Vale, pero yo, por ejemplo, esta pregunta que te estoy haciendo la he vivido esta mañana, he tenido un deseo de algo y enseguida, bueno, pues eso, he contactado con la emoción y con la creencia. Y entonces lo que he hecho es vivir la emoción. O sea, en vez de racionalizarla, la he vivido. Ujú. Y me he dado cuenta de que quiero que me lo digas tú, que creo que ha habido un avance porque no me he rayado mucho. Es decir, la he sentido y, bueno, la he entregado. Yo no quiero ya más esto. Yo quiero que la respuesta me la dé el padre y quiero la valía que el padre me da, no la que yo me cuento. Y se ha desvanecido. No sé si... Claro. Claro, es un avance partiendo de la situación en la que se encuentra la mayoría de la gente en general, que es absoluta ignorancia acerca de cómo funcionan sus pensamientos y sus emociones. Entonces, claro que es un avance, porque nunca nadie te ha enseñado que las emociones no son algo que debas intervenir, sino únicamente reconocer, permitir que surja, porque tiene información que ofrecerte cada emoción. Aprendemos rápidamente a tratar de quitarnos la incomodidad o el dolor de encima, lo cual impide que la emoción se desarrolle naturalmente. ¿Por qué los niños, cuando están en un entorno más o menos equilibrado, no tienen resentimientos
en el sentido de que cuando llega una emoción, surge a través de ellos y al poco tiempo ya se ha desvanecido. Por eso les puedes ver reír, después llorar, después enfadarse, después volver a estar bien, porque no determinan intelectualmente qué tienen que hacer con la emoción. La emoción llega, la viven completamente y la sueltan. La finalidad de la emoción es esa, traerte información acerca de cómo ves el mundo y cómo te ves a ti mismo. Si empiezas a regatear con tus emociones, a intentar evitarlas, entonces lo que se generan son bloqueos y resentimientos, aparte de que pierdes de vista la función que tienen, que es mostrarte qué es lo que piensas. Y ahí llega todo el problema y el bloqueo psicológico y los intentos de ajuste cada vez que llega una emoción que consideramos incómoda o dolorosa. Entonces es un avance desde esa perspectiva, permitir sentir la emoción. Ahora, hay que ir un poco más allá. Esa emoción te está hablando acerca de lo que crees. Esa es la verdadera utilidad de la emoción. ¿Qué me está enseñando acerca de lo que pienso? ¿Qué significa esta creencia? ¿Y hasta qué punto quiero seguir conservándola o no? Claro. Y otra cuestión es cuando hablabas que el Hijo de Dios usurpó a la identidad, bueno, creyó usurpar la identidad del Padre en niveles del personaje. Yo he sentido hoy que, bueno, mis padres están muertos los dos, pero he sentido como también había usurpado me creía que usurpaba el lugar de mi madre. Y entonces, pues tenía, ahora me he dado cuenta de que la gran mayoría de los conflictos que yo tenía con ella era por ese desorden sistémico, ¿no? Por no respetar su lugar y creerme que yo sé más que ella y que yo era madre, ¿no? Y entonces, bueno, pues he hecho como una especie de, no sé, la he invocado y le he pedido perdón y la verdad me he quedado con bastante paz, pero no sé si es una paranoia mía eso que he hecho o está bien. Al final, el conflicto está en tu mente. No tiene tanto que ver con ella como con tu posicionamiento en tu mente. Puesto que lo has llevado a tu mente y lo has identificado donde está, que es ahí, claro que tiene sentido. De hecho, es lo que te pide el curso hacer al final del capítulo 5, en la página 99 de la edición, de la primera edición. Llevar a la mente al punto donde se generó el conflicto y entregárselo allí a la expiación en paz. Eso es justamente lo que tú has hecho. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. Rafael, por favor. Y hola a todos. Hola. Andrés, repasando algunas de las sesiones anteriores del grupo de estudio, y me voy concretamente a la última del año pasado, estábamos hablando ahí de la manifestación o no del Hijo de Dios a través del personaje. Quizás no sea una pregunta práctica, pero tú decías ahí, imagínate que la filiación se compusiera solamente de los que estamos aquí. Y después decía, los 44.000 que estamos aquí. Solamente una cosa. 44.000. 44.000, ese número decía. ¿Es un número aleatorio o no sé? Lo que ocurre es que no recuerdo haber dicho ese número o de dónde salga, Rafael. ¿Estás seguro de que dije esa cantidad? Vamos, es que lo tengo apuntado porque es que por eso es por lo que me llamó la atención. Por eso es por lo que te lo pregunto. Porque como viste ese número tan redondo y además con esas palabras, vamos, todavía creo que está ahí en el panel. Pues imagínate que la filiación se compusiera solamente de los que estamos aquí, los 44.000 que estamos aquí. Después decía que todos despertamos y que, bueno, la manifestación o no, de que no todo el mundo despertaba porque había quien se quedaba aquí para ayudar
para que esto se mantuviera, pero que al final todo el mundo despertaba por la masa crítica esta de la que estuviste hablando, pero sí diste ese número y por eso me he quedado ahí pillado. Pues siento no poder ayudarte porque no recuerdo haber dado ese número. De hecho, no me suena de nada esa cantidad. No sé a qué se podría haber atribuido. No recuerdo haberlo dicho. Si lo has apuntado, no sé si a lo mejor lo apuntaste mal o qué ocurrió, pero no recuerdo haber dicho ese número, ni por lo tanto a qué me podía estar refiriendo. Sí, la masa crítica, evidentemente, sí que no todos participaron de esta situación, eso es cierto, pero esa cantidad concreta no me suena de nada. Sí me suena quizá, en todo caso, a los 144.000 de los que habla la Biblia, pero no tiene aplicación en cuanto a la enseñanza del curso. No lo menciona, vamos. Por eso me llama la atención. Muy bien, pues nada, gracias. A ti. Enrique, ¿qué diferencia hay entre la realidad y el conocimiento? Ninguna. Para el curso son sinónimos. Es lo mismo. Berenice pregunta, ¿qué diferencia hay entre la guía de Cristo y el control de Cristo en la vida práctica? Bien, la guía de Cristo significa que la mente todavía cree que tiene alternativa, como dije antes, en cuanto a la voluntad, al libre albedrío. Cristo, que es la referencia interna, el Espíritu Santo, que es la mente de Cristo, indica y tú sigues esa dirección. El control de Cristo en la vida práctica significa que tú ya no crees que haya otra alternativa. Eso significa ofrecerle el control. Has comprendido que no hay otra alternativa a la voluntad de Dios, que, por otro lado, es la absoluta libertad. Pero no libertad para fabricar, libertad para crear. Esa sería entonces una cuestión de niveles. Guía, una disposición, y el control de Cristo, es decir, de tu verdadera identidad en tu vida, significa la unificación de la mente del personaje, como decíamos antes en cuanto al plan, y la mente real. Laura, ¿nos podrías dar un ejemplo práctico de crear o de extensión? La proyección y la fabricación me queda claro, pero no logro entender qué es una verdadera creación. La creación corresponde al conocimiento o realidad, la cual hemos negado. Es normal entonces que no tengas una idea clara de lo que es crear o extender, porque nuestras mentes actualmente perciben. Y es cierto que el nivel de percepción puede ser muy alto, muy elevado al estar depurado o corregido, pero sigue siendo todavía percepción. El curso dice que la forma en la que se manifiesta aquí la realidad, el amor o la capacidad de crear o extender es la curación. Por lo tanto, los milagros, que son la consecuencia de un estado alineado correctamente, un estado mental correctamente alineado, tienen entonces la facultad de corregir la percepción. No solamente en la mente de quien recibe el milagro, el obrador de milagros, sino que éste se extiende a todas aquellas mentes que resuenen con él. Entonces, eso aquí sería un ejemplo de manifestación del amor a través de la curación. En la realidad, lo que el curso enseña es que la mente simplemente se extiende o crea a semejanza de cómo ha sido creada. Tiene, por lo tanto, la capacidad de generar a otros a quienes define como tus creaciones. Digo otros, evidentemente entre comillas, porque, de nuevo, esto solamente está sujeto a la interpretación que podemos hacer aquí en cuanto a qué tipo de extensión es, ya que lo que la mente extiende ahí es semejante a lo que la mente es en cuanto a identidad. Si hemos negado nuestra identidad, entonces no podemos saber qué son nuestras creaciones, porque son la consecuencia directa de lo que somos.
Patricia, por favor. Hola Andrés. Hola. Un poco quedó respondida mi respuesta cuando le respondiste a Evelyn, pero me surge esta pregunta de decir, si el plan lo diseñé yo desde mi verdadero ser, desde el conocimiento, digamos, ¿por qué no confío en mí? ¿Por qué no suelto? ¿Qué es lo que no veo que no me hace confiar? Porque al estar disociada de lo que realmente eres, pretendes conservar todas tus creencias después de la separación. Después de la separación surgen unos mecanismos de compensación que son aquellos en los que confías ahora y aquellos que crees que te han dado identidad. Crees entonces que si soltaras, a pesar de que el plan proviene de ti, como te has disociado de eso que eres, confías más en esto que crees conocer porque es perceptible. Así que es un proceso de desarrollo de la confianza en ese otro aspecto de la mente, que el curso llama Espíritu Santo. Sí, lo que me lleva a ver con respecto a lo que le contestabas antes a la otra chica, esto de decir la frustración es lo que querías en realidad para sostener la identidad. Digo, ¿tan retorcidos somos a ese nivel de desconocimiento total que nos castigamos tanto? Sí, pero este retorcimiento es importante comprenderlo. Como digo, no comprenderlo porque tenga sentido, sino porque obedece a una mecánica que si no se comprende, si no se conoce, da lugar a estas conclusiones a las que tú llegas acerca de ser retorcidos o no. Date cuenta de que el curso define lo que ocurrió en la mente en la separación como un terrible desplazamiento de la conciencia. Es decir, de tener la referencia interna a tener una referencia externa. Ese es el terrible desplazamiento de la conciencia. A partir de ahí llega la confusión. Y en la confusión, el intento de restablecer la situación mediante mecanismos de compensación. Todos estos mecanismos de compensación, entonces, que no han resuelto el problema, se han vuelto parte del problema. Entonces, cuando tú dices que es retorcido no fiarte de ti, cuando todo es bonito y amoroso, es no comprender la dimensión del problema. No porque darle dimensión al problema lo haga real, sino porque se compone de una serie de capas de mecanismos de compensación que finalmente desembocan en eso que tú concluyes como ser retorcido. Pero esto es como pensar, por ejemplo, que un niño al que se ha estado maltratando durante muchos años, de pronto va a estar abierto al amor porque el amor es bonito y agradable. ¿Cómo puedo ser tan retorcido, si yo soy el niño maltratado, de no confiar en el amor? Es que la mente funciona como funciona y hay que entenderla. ¿Sí? Entonces, esto es la consecuencia de un trauma. Y los mecanismos de compensación que hemos desarrollado a partir de ese trauma son los que aparentemente nos han permitido mantenernos en equilibrio. Hemos perdido mucho por el camino, pero nos han mantenido en equilibrio. Por eso valoramos nuestros mecanismos de defensa. Porque sin mecanismos de defensa, la mente se habría fragmentado más todavía. Por eso somos fieles a estos mecanismos que creemos que nos han protegido desde entonces. En realidad, lo que estamos haciendo a través de ellos es una forma, sí retorcida, sí equivocada, de amarnos o de conservar algo de cordura en nuestras mentes. Sí. Y entonces todas las causas todos los efectos que vivimos es por causas fabricadas, digamos. Siempre. No hay ningún problema real, porque no hay ningún problema que haya sido creado. Todo problema necesariamente es inventado. Esto no significa que no tenga efectos. Claro que tiene efectos, pero los efectos no son la justificación de la causa. Los efectos simplemente están mostrando el punto en el que se encuentra nuestra mente. ¿Por qué no justifican la causa? Porque ésta puede cambiar.
Cuando la causa cambia, ¿dónde está el efecto que tan real parecía? ¿Cuál es la realidad entonces de aquello que puede cambiar cuando se cambia su causa? Claro, sí, me queda claro. Gracias, Andrés. Muy bien, a ti. Enrique. Hola Andrés, 2 preguntas. Manual para el maestro 21.1. Dice, las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que le ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control de los pensamientos foráneos. ¿A qué pensamientos foráneos se refiere? Se refiere a los pensamientos que no forman parte de su mente real. Entonces las palabras pueden ser una guía para dirigir los pensamientos correctamente y afianzar la referencia interna que resuena con los pensamientos reales. Se refiere a eso. Por eso sigue diciendo, no olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Pero es la herramienta que tenemos mientras la mente se haya vuelto tan compleja y tan concreta. Necesita ahora símbolos. Y 2, dice, recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. ¿Cómo puedo profundizar en la comprensión de lo que es la oración o petición del corazón? Bien, esto es muy simple. Tiene que ver únicamente con lo que realmente deseas, como en el caso que planteaba antes Lorena. No tiene tanto que ver con la parte superficial de la oración, en el caso de que ores mediante palabras, sino en lo que realmente te motiva. La verdadera oración es la que surge del corazón, es decir, aquella que te produce algún tipo de emoción, pero no está haciendo referencia a las palabras, sino a la emoción en sí misma. Y orar tiene que ver tanto con el ego como con el espíritu, es decir, puedes pedir aquello que te haría daño, con la misma intensidad que aquello que te liberaría. Mariana, dices, siempre que reflexiono sobre el sacrificio en el área laboral, trabajar para otros, llego a la conclusión de que el problema de base es la inmadurez. Creo que si fuera más madura, ello me llevaría a invertir mi tiempo, recursos y energía en ser más independiente. No obstante, aunque entiendo que esto sería un esfuerzo sano, aún interpreto como sacrificio renunciar a ciertas actividades. Ante esto solo veo la opción de la aceptación. ¿Tiene sentido este planteamiento o puede haber algo que no estoy teniendo en cuenta? Bueno, el planteamiento inicialmente tiene sentido, pero hay alguna contradicción en él, que es cuando dices, ello me llevaría a invertir mi tiempo, recursos y energía en ser más independiente. Cuando eso es lo que realmente deseas, no hay otra alternativa. Entonces, lo que muestra eso es que todavía tu deseo está dividido. Es decir, esto todavía te ofrece beneficios que quieres conservar y que crees que no tendrías de la misma forma si fueras independiente. O la idea de que tienes que hacer algún sacrificio hasta que eso ocurra. Eso evidentemente hace que tu deseo no esté unificado, porque crees que puedes perder en el proceso. Así que, como crees que vas a perder, recurres a lo cómodo, que es la dependencia de otros, donde al menos esta situación está asegurada hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No es todavía un deseo completamente unificado. Y los hechos te muestran a qué le das realmente más valor, si a la independencia o a la seguridad, porque no consideras que puedes tener las dos cosas a la vez, o crees que tienes que pagar un precio por ello. Luis, adelante, por favor.
Si Luis no pregunta, Pedro Luis, adelante. Pedro Luis, no sé si estabas hablando, solamente se escucha ruido. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Trata de arreglar el problema del audio mientras tanto, por favor. Guillermo. No se escucha nada, Pedro. Guillermo, por favor. Hola, ¿sí? Sí. Soy Luis. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí, Luis. Vale. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Mira, mi pregunta es la siguiente. Se la he hecho antes y me ha salido Manuel, pero era para ti. Es que no sé qué problema tengo y no lo logro solucionar, pero bueno, si me estás escuchando, perfecto. Sí. La pregunta es la siguiente. Cuando nacemos, yo por lo que he escuchado... Baja un poco el volumen de los plan. altavoces, por favor, para que no se meta el audio por ahí. Es que es la primera vez y no sé por dónde. El de los altavoces de tu dispositivo. Lo siento de verdad, pero es que no... Vale, no te preocupes. Sigue. Bueno, pues nada, cuando nacemos olvidamos el plan. ¿Es así? Eso dice el curso, sí. Según el curso, cuando dejamos el mundo, es decir, morimos, desencarnamos, al plano al que se vaya, ¿recuerdas lo vivido? ¿O también se olvida ya? El curso hace una distinción entre dos tipos de olvido. O mejor dicho, de muerte. Cuando el cuerpo muere, esto lo menciona en el anexo, cuando el cuerpo muere, el cuerpo es intercambiado, dice, por algo mejor. También lo menciona en algún ejercicio. Dice, nos dirigimos ahora a atmósferas más suaves, donde se puede percibir al Cristo de una manera más consistente. El Cristo es nuestra identidad. Después menciona otra experiencia en la que el perdón es total y lo que ocurre es que dejas tú el mundo y lo describe como que no te da tiempo ni siquiera a agradecer por lo vivido. Y todo aquello que has aprendido queda completamente olvidado. Todo aquello que has experimentado queda totalmente olvidado como la ilusión que es. Entonces estaremos hablando de dos formas distintas de abandonar el mundo y por lo tanto de nuestra relación con el mundo que dejamos atrás. Según la experiencia de muchas personas que han vivido esto, hay un asesoramiento a partir de dejar el cuerpo en el cual tomas conciencia de todo lo vivido y lo comparas con una referencia real, la referencia del espíritu, para ver por contraste hasta qué punto has llevado a cabo tu función aquí. Pero esto sería una experiencia muy, muy puntual. A lo que se refiere el curso con abandonar el mundo y que no te dé tiempo ni siquiera para agradecer, es la experiencia de abandonar toda creencia en la ilusión. Es decir, de este estado mental en el cual todo parece tener algún sentido mientras se vive. Cuando se despierta, según el curso, todo eso pasa al olvido porque entonces no es comparable con ese estado que se alcanza en el momento del despertar.
Bueno, lo escucharé cuando lo pongáis. Y bueno, hay una cosa, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. Yo siempre Jesús para mí ha significado mucho en mi vida, pero conforme voy siguiendo y aprendiendo acerca de él, no sé si será verdad todo lo que se dice, pero me chirría un poco que sabiendo todo lo que sabemos que él podía saber, me chirría lo de la expresión: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. ¿Qué me puedes decir? Sí. Bueno, para empezar, si tenemos como cierta la información que aparece en el curso, en ningún momento él hace esa afirmación. Si nos atenemos a otra información canalizada como la que aparece en el libro de Durantia, la explicación que da a eso, y lo hemos comentado aquí porque alguien más lo ha preguntado alguna vez, es una pregunta que ha surgido varias veces. Jesús era un estudioso de las Escrituras desde muy joven y se las sabía de memoria. Cuando Jesús está en la cruz y está a punto de morir, entonces su mente racional empieza a recitarlas automáticamente. Y dentro de las Escrituras que estaba recitando se encuentra uno de los salmos, que no recuerdo ahora mismo si era el 22 o el 23 o cuál era, y en ese salmo se estaba diciendo justamente eso. No es que él se sintiera abandonado, sino que al recitar esas Escrituras, el soldado lo escuchó y entonces lo reprodujo tal como lo había oído y se lo atribuyó a Jesús. Evidentemente, si el soldado no conocía las Escrituras, se las atribuyó a él naturalmente, pero no es porque él se sintiera abandonado. Claro, eso es lo que yo pienso, pero muchas veces llegan tergiversadas y por eso lo preguntaba. Bien, pues esa es la explicación que da el libro Durantia y además tiene sentido que fuera así porque él ya no estaba en el punto de sentir eso. Claro, por eso. Yo en el libro Durantia no lo conozco, pero bueno, me queda por leerlo todavía. Muy bien, pues ahí tienes una explicación. Pues gracias, Andrés. A ti. Estaba Pedro Luis, que no respondía, Guillermo. ¿Se me oye ahora? Sí, Pedro. Hola, bueno. ¿Qué tal? A ver, ya has contestado, muy bien, gracias. Ya has contestado antes más o menos a la pregunta que te iba a hacer, que estaba relacionada con el tema de la idea de, tal y como en el curso y bueno, otros libros que yo he estudiado, se asume que experimentamos lo que albergamos en nuestra mente y antes comentábamos lo de la enfermedad, ¿no? Que ha explicado bastante bien esa parte y me ha quedado claro. Ahora, no me acuerdo quién estaba hablando, pero bueno, que estaba hablando de Jesús. Me venía también a la mente el tema de que en un estado mental como en el que Jesús se encontraba, un estado en teoría no identificado con el cuerpo, hasta cierto punto entiendo, más bien identificado ya con la mente crística. ¿Qué sentido tendría entonces la acción de la crucifixión si él en su mente no albergaba ningún tipo de pensamiento de ataque? Luego está la parte en la que yo aquí puedo entender que puede ser, por un lado, la forma en la que él directamente se enseñaba a sí mismo que la muerte no existe y se lo enseñaba al mundo. Pero claro, esto lo puedo entender desde el punto de vista de él ya no sentía su cuerpo y lo utilizó como una herramienta simplemente para mostrarle al mundo que la muerte no existe, aunque eso suponga que su estado mental, aunque sea un estado mental de paz, el cuerpo haga una función completamente distinta a lo que podríamos entender como si estás dentro en paz, fuera en paz. Sí. O sea, sería algo completamente. No sé si por ahí más o menos puedo entender que pueda ser algo así. Sí, es justamente porque como lo acabas. Durante algún tiempo también. Dime. Sí, es como lo acabas de describir. El mismo curso lo dice aquí. La crucifixión, en el capítulo 6, párrafo, subcapítulo 1, el mensaje de la crucifixión,
párrafo 2. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. ¿Ves? Es justamente eso. Sí. El uso del cuerpo para una enseñanza extrema o ejemplar. Sí, en algunas escrituras se comenta que él no mostraba signos de dolor en esta etapa, en ese momento de los latigazos, la crucifixión y todo esto. Y quizás por ahí yo también llegué a entender esa parte, ¿no? O no sé ya si tanto de enseñarse a sí mismo que la muerte no existe, como sí de enseñarle al mundo que él no creía en la muerte. Hay un párrafo que lo describe bien. En el párrafo 9 de ese mismo subcapítulo dice: elegí, por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Sí. Esa irrelevancia de la que hablas acerca de lo que podía sentir. Además, esto le choca a algunas personas. ¿Sintió Jesús dolor? ¿Sintió Jesús dolor? A veces he puesto el ejemplo de algunas personas que controlan hasta tal punto su cuerpo como para dominar hasta los latidos de su corazón. O aquellas personas que son atravesadas por una espada. No recuerdo ahora el nombre de esta persona que lo hacía el siglo pasado, que se dejaba atravesar por encima de se dejaba atravesar por una espada, incluso se ofrecía para ser examinado por médicos y no era afectado por eso. Si eso ha sido logrado por algunas personas, en el caso de Jesús es más evidente. Elegí, por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, y por lo tanto como Él supo que eran también, puesto que ya había unificado su mente con la de Dios, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Sí. ¿Ves? Hacía tiempo que no lo leía, pero ahora me viene a la mente lo que estás comentando. Y con respecto a, porque también viene a lo mismo, el tema de que hay un plan, porque en ese sentido fue Jesús hombre o Jesús como mente ya iluminada, como Cristo, quien eligió esa experiencia para iluminar o para compartir esa enseñanza. Y claro, cuando yo me planteo la experiencia de la separación como un pensamiento, digamos, un momento de cuestionamiento de la propia existencia del Hijo de Dios, y que se pueda plantear un pensamiento que genere todo este universo, toda esta experiencia, la idea de que haya un plan me choca en cuanto, sí, puedo entender que haya un plan para llevar la mente y la corrección a la mente, Lo que me cuesta más trabajo es comprender que todo esté ya de alguna forma escrito, cuando el pensamiento, en teoría, es un error. O sea, la separación es un error. Y como yo esto siempre me lo he imaginado como si Dios Padre y yo, su Hijo, estuviéramos en la misma habitación y esa habitación fuese la realidad. Y yo junto a mi Padre de repente cerrase los ojos y me imaginase un mundo completamente distinto a la realidad. Y dentro de ese mundo yo me identificase con lo que está ocurriendo, mientras mi padre despierto está mirando en la habitación lo que es la realidad. Entonces, dentro de ese mundo que yo me he inventado, ¿qué plan puede haber? Si es todo efecto de un pensamiento. No sé si me entiendes. Es como el Big Bang sería la causa y todo lo que estamos experimentando ahora el efecto. No sé si me explico. Sí. A ver, no sé, es que en mi cabeza lo tengo claro, pero me cuesta bastante expresarlo. Sí, porque es abstracto, es normal. En ese ejemplo que pones, el hijo decide desconectarse del entorno. ¿Sí? Y empieza entonces a imaginar. Sí. Si no es la voluntad... con lo que imagino. Eso es, se identifica con lo que imagina, hasta tal punto que va generando niveles cada vez de mayor densidad en este ensueño, ¿no? Esta ensoñación. Sí, correcto. Como su voluntad sigue siendo la misma que la de su padre, eso no puede ocurrir. Cuando hablamos del plan,
¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de parte del sueño. Fijémonos bien en esto. El hijo empieza a soñar e inmediatamente Dios da la respuesta. Incluso el término inmediatamente es erróneo. ¿Qué significa esto? El sueño es imposible. Si es imposible, significa que nunca puede suceder. ¿Puedo creer, sin embargo, en lo que no puede suceder? Sí. Puedo creer en lo imposible. Por eso el curso define todo esto como una ilusión, porque es imposible. A eso me refería cuando digo que yo en realidad estoy con mi padre en la realidad, pero con los ojos cerrados. Sí, es justamente lo que dice el curso. Eres un peregrino únicamente en sueños, nunca has abandonado tu hogar. Sí. Por eso estamos hablando de un viaje imaginario. Por lo tanto, todo lo que está dentro de ese viaje forma parte de la ensoñación. Por eso, como decíamos antes, el despertar no tiene nada que ver con nada de lo que ocurra en el viaje. Pero también es cierto, dice el curso, que cuando alguien está durmiendo tiende a interpretar todo lo que hay en el sueño como correspondiente a lo mismo, incluso la luz. ¿Qué pasa entonces, como dice, cuando estás teniendo una pesadilla y alguien va a despertarte, puedes introducir en tu sueño, en tu imaginación, ese momento del despertar como parte de tu fantasía, como parte de tu pesadilla, y temerla, y de hecho es lo que ocurre. Por eso se requiere una preparación para que ese despertar no sea temido. En todo caso, el plan tiene que ver con esa preparación, porque mientras tanto lo único que ocurre son ensoñaciones y poco más. A mí lo que me ocurría con este tema del plan no era tanto, o sea, es como que yo lo percibo más como todo es un efecto y el pensamiento que surge en mí ahora es solo un efecto de todo lo que viene de atrás. Es decir, cuando yo comparto con alguien lo que aparenta ser una enseñanza y esa persona a lo mejor cambia su manera de ver algún asunto, a ver cómo te lo explico. O sea, simplemente veo que ese pensamiento surge a través de mí, lo comparto, pero no siento que lo esté haciendo yo, siento que simplemente es un efecto que está ocurriendo para ese despertar. No sé si me estoy explicando porque... Sí, no hay nada personal en todo ello. En todo caso, el ego va a tratar de apropiarse de esa situación y hacer lo suyo y ser el protagonista, pero en realidad no hay nadie aquí que haga nada. Pero cuando hablamos de que el ego va a tratar de hacer eso sigo viéndolo también como efecto de ese primer pensamiento erróneo. Sí, no sé claro. si me explico. El papel tanto del momento en el que el ego está haciendo eso como el de... Porque al final yo he ido estrellándome una y otra vez en mi vida cuando he ido haciendo esos cambios, esos clics, que al final era como, esto ha sido el ego, pero el ego me lleva hacia la paz. O sea, cada golpe iba hacia la paz. Entonces, lo del plan me sigue pareciendo extraño. O sea, entiendo que tengo en mi mente el conocimiento, la parte del Espíritu Santo, la mente correcta, la información que a través de ella se mueve en este mundo y se experimenta ese despertar, pero al mismo tiempo entiendo que el ego es parte también de todo esto. Claro, en ningún caso se está diciendo que el ego no forme parte de todo esto, porque de hecho todo está destinado para corregir ese aspecto de la mente y no tendría sentido disociarnos de una parte de ella. Exactamente, sí. Pero ese es el enfoque correcto. Ese es el enfoque correcto. Vale. Todo al final converge para el bien. El curso lo dice en el manual para el maestro. Hace falta haber aprendido mucho para entender que toda circunstancia, situación, acontecimiento, interacción es siempre provechoso. Siempre. Es como el otro día iba en el coche y no sé qué pregunta me hice y yo mismo me respondí y de repente me vino el que pregunta y el que responde es el mismo. O sea, sí. Es la misma mente. Y por eso... no sé, y ahí fue como que ya directamente la pregunta se cae y te das cuenta de que no hay pregunta que hacer. Claro, por eso dice el curso que de nuevo las preguntas. Todo proceso de curación es autocuración. No hay nadie más aquí.
Y el ego te puede servir como un punto de referencia externo para contrastarlo con tu mente real. Entonces todo está siempre convergiendo para ese bien, para esa comprensión que nos lleva más allá. Vale. Pues muchas gracias y dejo que sigas con los demás, que si no podría estar aquí horas. Vale, Pedro, gracias a ti. Guillermo, a ver si te escuchamos ahora. Bueno, Mariana, ¿cómo evoluciona el deseo de compartir y de socializar con otros a lo largo del camino espiritual? Sé un poco más específica en la pregunta, por favor. ¿Me oyes? Sí. Bueno, creo que ahora lo veo relacionado un poco con lo que me dijiste del propósito, ¿no? O sea, al principio puedo hacer pura reafirmación y luego a medida que ese propósito sea firme, pues se irá depurando, ¿no? De todas lo que usamos para reafirmarnos. Entiendo que va siendo más impersonal en todo caso. Como dices tú, primero es una reafirmación y luego se comprende que lo único que tiene sentido ser compartido es lo que proviene de la realidad. Pero a la vez vas viendo que la cantidad de personas que tienen ese mismo propósito va disminuyendo. Claro. Vale, muchas gracias. A ti, Mariana. Elena, dices... Hola, para entrar en los grupos de orientación dice que es recomendable tener un conocimiento avanzado. La pregunta es, ¿qué conocimientos se requieren para poder participar? Gracias, Andrés. Se hace esa recomendación porque es importante en esos grupos tener un nivel de comunicación claro y basado en las enseñanzas del curso. Por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad. Cuestiones como que todo lo que sientes tiene que ver con lo que tú crees y no tanto con lo que el otro haga o diga, tienen que estar ya mínimamente resueltas o comprendidas. No tendría sentido en esa dinámica grupal empezar a explicarle a alguien que lo que siente no es por lo que el otro ha dicho, sino por lo que él mismo está interpretando. Entonces, al entenderse, al darse ya eso por sabido, podemos avanzar más rápidamente en el trabajo grupal, en la interacción con los demás. Es más importante, como he dicho alguna vez, la buena disposición al aprendizaje y a la comunicación que un conocimiento intelectual del curso. Han llegado algunas personas que creían que tenían un gran conocimiento del curso y no han aguantado mucho porque tenían una mínima comprensión de su aplicación práctica. Y ahí lo que se requiere es aplicación práctica de los principios del curso a través de la interacción personal. Entonces, cuando alguien lee eso, debe observarse a sí mismo a ver si realmente considera que tiene el nivel de conocimiento que se supone que debiera tener alguien con un nivel avanzado. Porque después, si alguien se inscribe y se ve claramente que no asume la más mínima responsabilidad de lo que siente, se le va a confrontar con eso. Sabías que se requería un conocimiento adecuado del curso y ni siquiera sabes lo que es la responsabilidad. ¿Sí? Se refiere únicamente a eso. Hernán, por favor. Hola Andrés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Andrés, hablamos de que lo único real es el amor. Lo único real es el amor. El amor es todo. Entonces, el amor también es tristeza, melancolía, recuerdo, extrañar, llanto. No sé si eso sea reafirmar un personaje. Sí, eso no tiene nada que ver con el amor. Porque, o sea, es que quisiera que me explicara un poco más, aunque esa es, porque uno puede extrañar a alguien que ya no está, entonces, ese tipo de situaciones no es amor, entonces. Mira, puedes extrañar a alguien que no está
por ejemplo, como consecuencia de una separación, una relación de pareja. El pensamiento, el sistema de creencias que te llevó a esa situación, si fuera el caso, no está hablando del amor. En el caso de una muerte, un fallecimiento, de nuevo, lo que te lleva a experimentar esas emociones no está hablando del amor, no es amor, porque aunque es comprensible echar de menos a alguien que se haya ido, no debería propiciar ese tipo de sentimientos tan dolorosos. Si hay dolor, no estamos hablando entonces de amor, estamos hablando de apego, estamos hablando de dependencia, y es muy diferente al amor. El amor puede añorar un estado, un tipo de comunicación, un tipo de interacción, pero derivar eso en dolor o incluso sufrimiento es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el amor. Ok. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Hernán. Patricia. Hola, Andrés. Con respecto a la respuesta que diste antes con respecto al plan, me lleva a preguntarme si el plan fue diseñado por mi verdadero ser para mi propio bien, ¿por qué no suelto todo y confío en mí? ¿Qué es lo que no puedo ver y por qué no lo veo? Esta pregunta ya la hiciste antes, ¿verdad? Sí, Andrés, ya la hice antes. Vale, muy bien. Gracias. A ti. Elizabeth dice, entonces si no se hace lo correcto, ¿la experiencia se repetirá indefinidamente hasta hacer lo correcto? Esto relacionado cuando se estaba hablando de la luz y la oscuridad. Bueno, no hacer lo correcto, entendiéndose lo correcto como lo que está alineado con nuestra verdadera voluntad, la cual compartimos con Dios, significa que todavía se intenta reafirmar una idea que tenemos acerca de nosotros mismos, que surge como consecuencia de la separación o la disociación. ¿Por qué alguien no querría hacer lo correcto? Porque quiere reafirmar una idea. Si esta idea no está alineada, evidentemente todavía no está dispuesto a aceptar la realidad tal como es porque considera que la realidad no es deseable. Si alguien considera que la realidad no es deseable, es porque en su confusión todavía cree que la separación, lo que puede ofrecer la separación, es más deseable que la realidad. Esto no es verdad, pero es la consecuencia, como digo, de la mala interpretación de lo que es la realidad. India, página 702, párrafo 7, frase 1. El mundo real es también un sueño. No entiendo eso. ¿Podrías hablar de qué es la realidad? Bueno, aquí está hablando del mundo real, no de la realidad. Párrafo 7, frase 1. El mundo real es también un sueño, excepto que en él los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. Vamos a ver 3 niveles aquí. El curso habla del primer nivel más básico, que es el mundo ilusorio, que es el mundo que percibimos actualmente. Es la consecuencia o el escenario que surge de pensamientos de ataque. Por lo tanto, como podemos observar, hay ataque todo el tiempo, por todas partes. ¿Qué ocurre cuando alguien corrige esa tendencia al asesinato o al ataque? Lo que ocurre es que el escenario tiene que tomar forma también. El mundo que surge de esos pensamientos corregidos es el mundo real. ¿Qué es el mundo real? Es la antesala al conocimiento. La mente tiene que ir avanzando de nivel en nivel. La mente no podría pasar del mundo o la creencia en el ataque al conocimiento. Entonces, el puente que hay entre el mundo ilusorio y el conocimiento, que está más allá de toda percepción, es el mundo real. En el mundo real, la mente se familiariza y consolida sus pensamientos de perdón, en donde el ataque ya se ha dejado atrás definitivamente.
El conocimiento es la realidad, como he comentado antes. Alberto, escribes aquí por privado que quieres compartir una duda. No sé si eres el mismo Alberto que ha preguntado antes o es otro Alberto con otra duda. Bueno, Susana, ¿qué diferencia hay entre la Biblia y un curso de milagros? La Biblia es la narración que otros hicieron, aparte de lo que han dejado más bien de la Biblia, porque no está toda la información, la narración o experiencias que otros compartieron sobre Jesús. El curso de milagros es la enseñanza directa, canalizada a través de la psicóloga Helen Schucman, de Jesús, en sus propias palabras. El curso dice, en referencia a la Biblia, que es importante comprender, lo estoy buscando, que es importante comprender cuando se revisen esas enseñanzas de los discípulos, que su propio amor imperfecto, el de ellos, hizo que malinterpretaran muchas de las cosas que después se cuenta que dijeron a los que escribieron la Biblia. ¿Sí? Y pone algunos ejemplos en ese capítulo de esto. Hace algunas correcciones. Por ejemplo, dice que él no pudo haber castigado a Judas por sentirse traicionado. Porque estaba preparado para enseñar que el Hijo de Dios no podía ser traicionado. ¿Sí? Dice por aquí, a ver. Ahora mismo no lo encuentro. Un segundo. Bueno, básicamente esa es la diferencia. La Biblia, una descripción de lo que contaron aquellos que compartieron con Jesús a otros, y por parte del curso una descripción o un compartir directo de esa enseñanza sin distorsiones. Una cosa, sí. ¿Puede ser que la Biblia estuviera en cierto modo manipulada o que no fuera real del todo? O sea, que fuera más bien subjetiva en muchas cosas. Bueno, eso es lo que afirma Jesús, que se trataba precisamente de la interpretación de otros. Dice, por ejemplo, en el capítulo 5, subcapítulo 6, pone algunos ejemplos, como te decía. Dice: existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, está haciendo referencia a la Biblia, quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Mía es la venganza, dice el Señor, puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Los impíos perecerán, entre comillas, haciendo referencia a algo bíblico, se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos.
Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos, palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. ¿Ves? Ese tipo de... Cuando dije yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije no mires ahí. ¿Ves? Estos son algunos de los ejemplos, hay más, donde clarifica estas cuestiones. Vale, o sea que el mismo libro, Curso de Milagros, también hace nombramiento a la Biblia, o sea que... Sí, de forma muy puntual, muy breve y puntual. Vale. Vale, muchas gracias. A ti. Andy, dices, cuando decidimos desde la reactividad y cometemos errores y sufrimos, entonces nos alejamos del plan o ese error está dentro del plan. El plan está diseñado para corregir ese tipo de reacciones. Como hemos dicho antes, no hay nadie que dé un solo paso al azar a lo largo del camino. Entonces, si es un plan de expiación o corrección de la percepción, va destinado precisamente a corregir ese tipo de cosas. Entonces no es posible que te alejes porque no puedes hacer nada por evitar lo inevitable, el proceso de corrección y de toma de conciencia de todo eso de lo que estás hablando. Patricia, dices, Andrés, olvidé preguntarte, una vez escuché una voz que no salió de mi proceso cognitivo, que me dijo, estás viviendo en un recuerdo. ¿Podría tener que ver con esto que explicaste al principio de que el tiempo es un truco? A ver, todo el mundo, dice el curso, ha tenido alguna experiencia que le muestra que este mundo no es real. Dentro de la percepción puede haber diferentes anécdotas o experiencias que parezcan estar fuera del marco habitual. ¿Sí? Tomemos esto como lo anecdótico que es. Cuando preguntas si está relacionado con que el tiempo es un truco, es que esto está ocurriendo todo el tiempo es un truco en todo momento, pero no tiene por qué ser necesariamente la causa de la experiencia que vives. Esa voz puede provenir evidentemente de tu propia mente. ¿Que puede hacer referencia a esto? Lo puedes interpretar así, sí, pero yo lo vería únicamente como algo anecdótico, sin darle mayor importancia. Lo verdaderamente importante es tomar conciencia de los pensamientos que surgen con la intención de reafirmarnos a nosotros mismos en nuestra interacción con los demás. Entonces, mejor aprovechemos el tiempo. No estoy diciendo tampoco que le des especial importancia a ello, pero que como esas cosas pueden ocurrir, la mente es muy dada a fantasear con ellas. Entendamos simplemente que el tiempo, aunque lo percibimos como real, es una herramienta a nuestro servicio para propiciar precisamente encontrarnos con ese momento que ya ha sido determinado. Y no le demos mayor importancia que esa a estas cuestiones. Laura, por favor. Hola Andrés. Desde que empecé a aprender con el curso y que soy consciente de todo lo que es que cada quien es responsable de su realidad, siento que he perdido un poco la compasión y la empatía hacia los demás, o por lo menos siento que me afecta menos personalmente ver a otras personas sufrir. Y no sé si esto es normal o si esto es como una distorsión de la enseñanza. Vamos a ver lo que dice el curso acerca de este tipo de empatía. En el capítulo 16 comienza en el subcapítulo 1 con la verdadera empatía. Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Eso no significa ser insensible, pero es muy importante comprender este matiz.
unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. Primero, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la consecuencia de la negación del amor. Y es una decisión. Sufrir es una decisión, ya sea esta consciente o inconsciente. Cuando tú te ofreces a ser testigo del sufrimiento de otro, es decir, que le das credibilidad al sufrimiento de otro, entendiéndose como credibilidad, que consideras que el sufrimiento del otro está justificado por lo que cree que le ha ocurrido, ¿qué estás haciendo entonces? Si los pensamientos se comparten y al compartirse se refuerzan, lo que estás haciendo es reforzar el sufrimiento del otro, que ha elegido pensar de esa manera precisamente para hacerse daño a sí mismo, porque todo lo que sentimos es la consecuencia de lo que pensamos. Si yo estoy sufriendo, estoy castigándome a mí mismo. Si tú llegas y avalas lo que yo pienso, ¿qué está pasando con la idea que yo tengo acerca de mí mismo? Que se refuerza, y con ello se refuerza la idea del ataque. La capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo siempre que permitas que Él la use a su manera. La manera en que Él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento. ¿Cómo puede comprenderse el sufrimiento si implica que mereces castigo? Eso no tiene ningún sentido. Aunque tú lo creas, no tiene ningún sentido. Él no comprende el sufrimiento y su deseo es que enseñes que no es comprensible. Cuando se relaciona a través de ti, Él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. No se une en el dolor, pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a Él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva, reside en el hecho de que solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos, ¿no? Como lo que está ahora tan de moda. Vamos a ser empáticos con ciertos países que están en guerra, cuando hay decenas de países en guerra. Pero ahora la moda es ser empáticos con cierto país. Él mismo los selecciona y se une a ellos, pero nunca se une a nada excepto para fortalecerse a sí mismo. Al haberse identificado con lo que cree entender, el ego se ve a sí mismo y procura expandirse compartiendo lo que es como él. No dejes que esta maniobra te engañe. El ego siempre utiliza la empatía para debilitar, la falsa empatía, evidentemente. Y debilitar es atacar. Tú no sabes lo que es la empatía, pero de esto puedes estar seguro. Solo con que te sentases calmadamente y permitieses que el Espíritu Santo se relacionase a través de ti, sentirías empatía por la fortaleza, y de este modo tu fortaleza aumentaría y no tu debilidad. ¿Ves? Entonces, cuando tú comprendes esto, solamente en la medida en que reconoces la responsabilidad en ti, dejas de creer lo que el otro está creyendo. De hecho, el mismo curso lo plantea, cuando dice, puede que vengas con los ojos arrasados en lágrimas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no juega ese mismo juego. Lo que te muestra, simplemente lo que te dice es, hermano, lo que crees no es real, porque proviene de tus falsas conclusiones acerca de ti mismo, las cuales te conviene revisar. Cuando revisas esas conclusiones a la luz del entendimiento, te das cuenta de que era algo infantil lo que estabas viendo. Para ti es real porque lo estás sintiendo, pero ¿qué es lo que sientes? Sientes el efecto de lo que crees. Si para ti es real lo que crees, aunque sea falso, sufrirás. Esa es la consecuencia, el dolor. Cuando tú reconsideras tus creencias y te das cuenta de que no son reales, de que son conclusiones equivocadas, en un sistema de pensamiento demente, entonces no tiene sentido que te sientas así. Ahora que tú ya has trascendido eso, porque te has dado cuenta, llega otro con la misma mentira, creyendo en la misma mentira. No puedes unirte en el sentido de avalar esa creencia porque tú ya sabes que no es verdad. Eso no significa que le abandones, pero también debes reconocer si el otro está dispuesto a recibir ayuda o no, porque puede ser que haya elegido ese pensamiento en el que sufre
precisamente para recrearse en su victimismo o en su sensación de insuficiencia. En ese caso no hay mucho que hacer, y si tú has aprendido a discernir cuál es la verdadera intención del otro, sabrás que hay momentos en los que no puedes hacer nada salvo conservar en tu propia mente la realidad de lo que conoces, que es la verdadera ayuda que le puedes brindar, no jugar ese juego de hacerse daño a sí mismo, manteniendo en tu mente esto. La forma en la que se manifieste esta respuesta va a ser la consecuencia de tu comunicación con el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu está en disposición de mostrarte qué es lo más provechoso en esa circunstancia. No tanto lo que tú determines, sino lo que surja desde ahí. Sí, porque a veces no sé cómo reaccionar, ¿no? Porque la gente lo puede tomar mal. Pero también porque siento que sí, o sea, digamos que el dilema que se crea en mi mente es de si estoy volviéndome como egocéntrica, ¿no? Como que, y viendo eso como algo negativo, como es el enfoque en mí como algo negativo. Eso significa únicamente que todavía no has desarrollado la suficiente confianza en tu referencia interna como para valorar correctamente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si estuvieras mejor alineada con esa referencia interna, el otro no malinterpretaría tu respuesta y tú tampoco dudarías de ella. ¿Ves? Responderías con confianza y la respuesta, al provenir del lugar adecuado, entonces sería bien recibida por la otra persona, que no se sentiría atacada por ella. Porque no le hablarías en un lenguaje que no entiende, no le hablarías en un nivel en el que no está. Entonces la respuesta se adaptaría perfectamente al punto en el que la persona se encuentra. Ok. Muchas gracias, Andrés. A ti. Bien, pues con esto, estas son las preguntas que ha dado tiempo a responder. Con esto nos vamos a despedir y nos convocamos para la siguiente sesión, que será en junio. ¿Vale? En junio estamos aquí de nuevo. Gracias por vuestra participación, por vuestra asistencia aquí hoy. Y os mando un abrazo fuerte a todos. Chao.